Buenas noches, amigos del misterio. Good evening, friends of the unknown. Hoy les traigo un caso que nunca debió salir a la luz. Un expediente tan inquietante, tan cargado de oscuridad, que quienes lo vivieron aún prefieren callar. Dicen que en Neuquén existe una casa donde lo imposible ocurre. Una casa donde la noche respira, donde las sombras tienen voz y donde algo que no pertenece a este mundo sigue reclamando su espacio. Ponte cómodo, apaga las luces, because tonight we walk straight into the haunted house of Neuquén. Buenas noches, amigos de Milenio 3 de la nave del misterio. Buenas noches, amigos de España, amigos de Chile, amigos de México, amigos de Estados Unidos, amigos de Colombia, amigos de Argentina. Bienvenidos a la aventura de la radio. Esta noche hay tantas cosas que tenemos que ir rápido porque el tiempo es oro. Vamos a hablaros de las nuevas claves del libro que más ríos de tinta ha hecho correr en los últimos años. ¿Es cierto que el señor Dan Brown, autor del Código Da Vinci, tiene a los masones como protagonistas de su siguiente y esperada novela? Desde el corazón, el lugar donde va a transcurrir esa nueva obra que seguro que será un gran bestseller, nos comunicarán las últimas noticias, rumores e incluso sondeos. Se habla de los masones como fundadores de la nación norteamericana. Esta noche también hay un relato de terror. Quiero presentarles ya la primera obra, sobre todo a todos los amigos de América, de nuestro querido Teo Rodríguez, el Alan Poe particular de este programa. Lo ha llamado La Casa de los Tres Fantasmas. Tenemos ciencia. Planearemos por un lugar remoto de Chile, a unos 150 kilómetros de Santiago, donde dicen que un extraño animal de origen desconocido está causando estragos. La policía y los campesinos hacen batidas para capturarlo. La memoria popular de muchos países iberoamericanos lo bautizó como chupacabras. Y mil cosas más, cosas como estas. Nuestro compañero Norberto Vallejo de Colombia nos anunciaba hace 7 días ya la extraña situación de un hospital, el Hospital San Juan de Dios. Un lugar donde estaban ocurriendo hechos extraordinarios, llantos de niños, la presencia de una especie de monje que desaparecía siempre haciendo el mismo recorrido, llegando a la antigua capilla de ese centro hospitalario, y de muchos médicos y enfermeros y enfermeras que se mantenían en una especie de encierro porque reivindican que tienen que pagarle su salario. Pero el hospital es un gigante abandonado y dentro ocurren cosas. Bien, nuestro compañero Norberto Vallejo ha recorrido el hospital en plena noche y trae testimonios y voces vivas de médicos como estos. Norberto, yo en una ocasión aquí en la parte de la iglesia también se me presentó un fantasma. Prácticamente era como un monje y yo me asusté. Aquí se escuchan muchos ruidos, muchos quejidos y muchos, como hay momentos que por la noche va pasando uno y suele pasar unas brisas frías y como de miedo, ¿no? Sí se asusta uno un poco, ¿no? Pero ya estoy como acostumbrado. 1:13, 12 grados, vías abiertas, 7640, palabra clave milenio para toda vuestra información. Seguimos provisionalmente para todos los amigos de América y de España, por supuesto, que quieran mandar su información, milenio3 con número, @cadenaser.com. Carmen, por cierto, el día 16 de marzo, nuevo viaje de la nave del misterio aquí en España. Hola, Iker. Pues sí, el día 16 de marzo nos vamos a la isla Lanzarote. Allí vamos a estar haciendo el programa ante todos los que quieran estar en la nave del misterio, los que quieran sumergirse en ese viaje y contando cosas pues también de esas maravillosas tierras. Hay un par de lugares realmente misteriosos en Lanzarote. Día 16 de marzo, viernes, poneos por favor en contacto con la cadena SER en Lanzarote. Esa es vuestra misión. Nosotros seguiremos dando más noticias. Noticias como esta en Estados Unidos, Carmen, porque nos vamos allí. Un hombre ha tratado de cobrar un cheque firmado por Dios.
Un joven estadounidense de 21 años fue detenido el pasado lunes cuando intentaba cobrar un cheque por valor de $50.000 que iba firmado por Dios. Kevin Russell se dirigió al Chase Bank de Horvath, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, con el cheque que iba firmado por Rey, Salvador, Rey de Reyes, Dios de Dios, Siervo. Russell ha sido acusado de intento de fraude, intimidación y resistencia a la autoridad y ha asegurado que el cheque se lo había dado su padre, entre comillas, porque es su padre espiritual, y ahora se enfrenta a una pena máxima de 7 años. ¿Y por qué hablamos de cheques, de dinero y de Estados Unidos? Porque en el dinero, en el propio dólar, cuentan que hay códigos cifrados de extrañas sociedades secretas. Bueno, les cuento un pequeño secreto. Gracias a los amigos de DAF, este mismo jueves pudimos asistir un grupo de periodistas a la conversación directa con 3 maestros masones en activo que respondían a preguntas. Sigue siendo un mundo enigmático el de los masones. Por cierto, que en la nave ya está nuestro querido compañero Alberto Granado, recién llegado de México. Trae un montón de cosas en la faltriquera para nosotros, un montón de noticias, de historias. Noel Calero, poniendo precisamente esta banda sonora del Código Da Vinci, es decir, de la secuela del gran éxito, del gran torbellino de Dan Brown. Y por cierto, con esta música, en vez de centrarnos en París, donde ocurría la obra del Código Da Vinci, nos vamos hasta Washington, porque allí al parecer va a ocurrir la trama de la llave de Salomón. Rumores, dudas. Dan Brown lleva muchos años, o unos cuantos por lo menos, que no entrega el manuscrito. Hay quien dice que por internet circulan ya algunas pruebas del inicio de ese, vamos a decirlo así, trabajo sobre los masones. Y los masones, hablando de dinero y de Estados Unidos, dicen que en el propio dólar dejaron símbolos. Otros hablan de otras sociedades secretas, los Illuminati, la pirámide, el ojo. Es decir, como si una ciudad y sus símbolos estuvieran perfectamente coordinados haciendo un puzzle que nosotros, los seres humanos del siglo XXI, no podemos descifrar. Pero hay quien cuenta que si uno va, por ejemplo, a esa ciudad, a Washington, en cada esquina, en cada calle, encontrará como si fueran marcas de cantero de las antiguas catedrales, señalando cosas, ocultando informaciones, marcando ciertos puntos. Un mapa que sin duda ha enamorado a Dan Brown. Y parece que ahí va a transcurrir la trama de The Solomon Key, la llave de Salomón. Nuestro compañero en Miami, nuestro corresponsal allí, Juan Pablo Salas, tiene toda la información, porque dicen que en apenas horas quizá el libro sea una realidad. En el resto del mundo estamos a la espera. ¿Será realmente ese título, la llave de Salomón? The Solomon Key, la llave de Salomón. Pero en este caso no se refiere a Salomón el gran rey, sino que se refiere a Salomón, que es un personaje que, entre otras cosas, es un famoso criptógrafo de la NSA, de la National Security Agency. Se llama Solomon Kallbach, que al parecer está pues como parte esencial de la obra La llave de Salomón. La novela se va a desarrollar en Washington. Tú sabes que Washington es la capital de los Estados Unidos, pero además es una ciudad construida muy al estilo romano y tiene muchísimos elementos medio esotéricos en su arquitectura, particularmente muchísimos elementos que tienen que ver con la masonería. Es cierto que Washington está lleno de elementos que parece que señalan un mapa que conocían muy bien los fundadores de la nación. Símbolos que todavía hoy se pueden leer. Es lógico hacerlo en antiguas edificaciones. Todas las culturas han dejado sus marcas especiales para que solo los lean unos privilegiados. Pero aquí, al parecer, Dan Brown habla de la inmensa obra, nunca mejor dicho, de estos grandes maestros masones que tenían ideas muy claras en torno a lo que iba a ser una ciudad diseñada como ellos querían, con ciertos códigos que solo los elegidos podrían transmitirse. Símbolos que nuestro propio compañero en Washington, en esas calles, en esos monumentos, en esos obeliscos, ha descubierto. Al parecer, la obra de Brown va a tener algo que ver con precisamente la masonería, particularmente porque 20 de los llamados fundadores de la patria, es decir, de las personas que firmaron la Constitución de los Estados Unidos, 20 de ellos eran masones. Entre ellos, obviamente,
George Washington, quien es el primer presidente de los Estados Unidos, y varios más, Jefferson, por ejemplo. Entonces, la novela se va a desarrollar en Washington, va a tener nuevamente a Robert Langdon, pero en esta ocasión va a estar caminando las calles de Washington. Yo he tenido la oportunidad de ir algunas veces a esa ciudad y realmente es una ciudad impresionante a nivel arquitectónico, además de que pues es un centro mundial de poder, ¿no? Y tú alcanzas a percibir eso mientras caminas por las calles. Pero en todas partes, en todas las esquinas te encuentras con muchos símbolos, con muchas señales, con muchos códigos, y muchos de esos códigos pues parecen secretos o parecen como provenientes de sociedades secretas. Algunos de ellos incluso han llegado a estar en el billete de $1. No sé si tú estás al tanto, por ejemplo, que si miras en la parte de atrás del billete de $1 vas a encontrar muchos símbolos masones, entre ellos, por ejemplo, la famosa pirámide cuyo vértice está cortado y ese vértice se convierte en un ojo, que precisamente es un símbolo de los Illuminati. Y hay quien dice que esos símbolos indican algo, la sociedad secreta suprema, el poder que maneja los hilos. Hay quien afirma que esos grupos de poder siguen reuniéndose hoy en día, diseñando estrategias que cambian nuestra vida sin que nosotros sepamos realmente quiénes son ellos. Y hay quien dice que todo surgió en la propia carta fundacional de esa nación, llena de contrastes y motor del mundo como es Estados Unidos. Parece que Dan Brown también tiene aquí la tercera pata de su enigma. Esa discusión acerca de si eran cristianos o no eran cristianos los padres fundadores de esta nación, pues es un debate que sigue y que seguirá durante mucho tiempo. Si tú revisas en la vida de George Washington, él era miembro de la sede número 22 de los masones en Washington. Esta sede era muy importante y sigue siendo actualmente uno de los centros masones más importantes en el mundo. De hecho, en la ciudad de Washington existe un museo masón dedicado a George Washington como un discípulo de la masonería. Y como ocurre en este programa, la música va marcando la pauta y cambiamos el ambiente radicalmente. Carmen ha demandado al Estado porque su bebé es precisamente un número que algunos consideran nada amable. 666. Ha ocurrido en Rusia. Una mujer ha interpuesto una demanda al Estado tras saber que las autoridades de su ciudad le otorgaron a su recién nacida el orden de registro 666, el número atribuido a Satanás. Natalia Serepova, de 33 años, intentó cambiar ese número de registro de su hija Mariana en la comunidad de Stropropov, pero ante la negativa de la administración decidió iniciar acciones legales. La mujer ha asegurado que su hija no llevará ese número maligno, ya que es la marca del anticristo. Además afirmó que es el número de la bestia y del satanismo, y que eso mancha el alma de cualquier cristiano. Por su parte, la justicia rusa ha aceptado la reclamación y una corte local llevará a cabo una audiencia el próximo 7 de marzo. Y hablando de situaciones un tanto oscuras, de esa túnica negra del mundo del satanismo, del oculto, de lo negro en el aspecto más tenebroso y más siniestro, tenemos que hablar de ciertas noticias que no nos gusta dar. Ya adelanto que siempre tenemos la buena costumbre en Milenio 3, y espero que todos los amigos de los países que se unen a esta aventura también lo capten así, de acabar con una sonrisa. Luego lo explicamos. Tenemos una sección que se llama Mente Positiva, que estoy seguro que va a ser una joya para muchos millones de amigos. Pero también esta realidad está y existe, la realidad oscura. 666, bueno, puede ser anecdótico, pero lo que no es anecdótico es, Carmen, lo que ha ocurrido con una niña de tan solo 4 años. Los hechos se han producido en una ciudad de Polonia llamada Włocławek. Al parecer, la madre de la pequeña de 4 años dejó a esta al cuidado de unos vecinos mientras ella trabajaba. La mujer del matrimonio que la cuidaba creyó que la niña era la encarnación del diablo y, sin pensárselo 2 veces, acabó con su vida. Avisados por unos vecinos, varios policías se presentaron en la vivienda donde encontraron el cadáver masacrado de la niña y al dueño de esa casa totalmente borracho, repitiendo una y otra vez que había matado al diablo. Según las fuerzas de seguridad, la esposa del asesino, que también estaba borracha, trató de convencerlos de que el cuerpo que yacía en el suelo era el de una muñeca. Junto al cadáver de la niña se halló el hacha con el que esta pareja acabó con la vida de Ana, una niña de 4 años. Ya que estamos en este ambiente, me gustaría presentar
pues otros elementos muy importantes en Milenio. Nuestro compañero Teo Rodríguez, así como nuestro compañero Carlos Cala, tienen a bien traernos noticias, historias, sucesos que bien pudieron ser así, más o menos ceñidos a la realidad, siempre basándose en una raíz absolutamente certera y veraz. Ellos construyen con la imaginación y con la ayuda del equipo de producción de la cadena SER y de los magníficos realizadores y actores que lo componen, historias para que nos sumerjamos en otro tiempo, en otro mundo, en otra situación. Siempre tenemos la costumbre de que Teo Rodríguez en concreto nos deje su relato en un sobre antiguo, con un lacre viejo, porque son historias que nos reconcilian con un miedo profundo y antiguo, el miedo que solo es capaz de transmitirse con las ondas de la radio. En ese sobre, esta semana, en el remite ponía algo así como la casa de los 3 fantasmas. Hoy pondremos sensores y cámaras en las 3 plantas. Muy bien, voy para arriba. Francisco Gómez y el profesor Herrero investigan una serie de sucesos paranormales que tienen lugar en un viejo caserón abandonado de la finca Los Jarales, en plena sierra madrileña. Ya está todo listo. Ahora nada, a esperar. Francisco y el profesor, casi en penumbra, permanecían en silencio, atentos al monitor de vídeo y a los sensores de movimiento. Profesor, ¿por qué esta casa? Esto que ves no es solo una vieja casa. Aquí hay algo más que espera el momento justo para darme la respuesta a la eterna pregunta. Es el sensor de la 3ª planta, habitación 1. Pincha la cámara 3. No hay nada. Eso parece. Dame esa radio. Espere, voy a ver si el sensor está bien colocado. Te he dicho que me des esa radio y no apartes la vista del monitor. El profesor se dirigió a la 3ª planta, la más dañada de las 3. En ella, un estrecho pasillo con 2 puertas, una a cada lado. Profesor, ya le tengo en pantalla. El sensor sigue activo. ¿Ve algo? No, pero algo se ha movido ahí dentro. Voy a ver. Con mucho cuidado se giró hacia una de las puertas, dirigiendo una pequeña linterna al interior de la habitación 1. Profesor, el sensor ha dejado de sonar. ¿Qué temperatura tienes ahí abajo? 8 grados. ¿Y cuánto marca aquí arriba? 0. Estás aquí, ¿verdad? Profesor, de nuevo el sensor, pero ahora en la otra habitación. ¿A qué estás jugando? El de la habitación 1 se ha activado de nuevo. Profesor, salga de ahí. La señal de vídeo está fallando. Este es el momento, ¿verdad? Es el techo. El techo está temblando. Se va a venir abajo. ¡Profesor! Francisco a toda prisa acudió en busca del profesor. Cuando llegó a la 3ª planta... Profesor, ¿me oye? ¿Me oye? Estoy... Vete. Vale, no diga nada, voy a pedir ayuda. Enseguida vuelvo. El joven bajó a por su teléfono. Llamó al 112 para pedir asistencia médica. Nada más colgar. Las alarmas de la 3ª planta volvieron a saltar. A continuación las de la 2ª. Las de la 1ª. ¿Qué es esto? Por último se dispararon los sensores de la planta baja. Justo los que tenía a sus espaldas. Francisco quedó paralizado. Algo se apoyó sobre sus hombros. De reojo pudo ver cómo su chaqueta se arrugaba lentamente, como si unas manos la retorcieran con fuerza. Manos que instantes después le empujaron suavemente hacia las escaleras, como queriéndole decir que subiera.
Esto no puede estar pasando. Aterrado, subió las escaleras todo lo rápido que pudo. Hasta que al llegar a la tercera planta... ¿Profesor? El profesor había desaparecido. Un rastro de sangre sobre el suelo. Profesor. Indicaba que había sido arrastrado a una de las habitaciones. ¿Dónde? Francisco caminó hasta la puerta. Desde allí, con la luz de la linterna, ¡No! vio al profesor boca abajo. ¡Profesor! Flotando en el aire. ¡No! Balanceándose suavemente, como si alguien le tuviera sujeto por los pies. Pero... Esa es la eterna pregunta. ¿No quieres la respuesta? ¡No! El 112 llegó minutos después. Sí, está muerto. Encontraron el cadáver del profesor Herrero en la tercera planta. Varón de unos 60 años aproximadamente. Deben hacer algo. A un par de metros, debajo de un pedazo de techo. También tenemos el cadáver de un joven. Parece que el techo se les ha venido encima. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es la respuesta, Francisco. Esta es la respuesta. El viejo caserón de la finca Los Jarales también era conocido como la Casa del Fantasma, debido a multitud de sucesos extraños, de los que habían sido testigos varias personas desde su abandono en 1946. Estos fenómenos eran estudiados por el profesor Herrero y su ayudante, el joven Francisco Gómez. Ambos perdieron la vida en extrañas circunstancias la madrugada del 4 de febrero de 2001, en aquel lugar conocido actualmente como la Casa de los Tres Fantasmas. La Casa de los Tres Fantasmas, y es que la investigación de este tipo de fenómenos de vez en cuando puede tener consecuencias funestas. En este tipo de historias recordamos hechos, sucesos que, como digo, a veces, por desgracia, pueden tener una raíz totalmente real. Algún día quizás recordemos algunos investigadores que murieron ejerciendo esa arriesgada profesión de acercarse, quién sabe, si al otro lado. Y este tipo de casos se desliza a veces en noticias que casi nadie lee o que pasan fugaces en las páginas interiores de sucesos de algún periódico local. Siempre hay casas donde ocurren cosas que no se llegan a entender bien. Y algunos valientes invierten tiempo y dinero en llevar cámaras, en llevar grabadoras, en intentar preguntar cosas que a veces, no sé si para bien o para mal, obtienen una respuesta. Y como decimos que estas noticias son realidades, vamos a hablar de la casa embrujada de Neuquén, en Argentina. Una familia del barrio de Villa Florencia, en la localidad argentina de Neuquén, vive desde hace unos días muy asustada, ya que no sabe a qué se deben los inexplicables y misteriosos incendios que se producen en su casa. El pasado viernes comenzaron estos insólitos incendios espontáneos en una de las habitaciones. La familia se dio cuenta y logró controlarlo, pero entonces las llamas surgieron en el dormitorio del matrimonio. Según María, la dueña de la vivienda, se nos quemó todo, apenas pude salvar algo de ropa, pero los muebles también están todos perdidos, no solo por el fuego, también por el agua que echaron para apagar esos incendios. En esta semana han llamado tantas veces a los bomberos por estos fuegos espontáneos que se producían, que los bomberos ya no quieren ir, ya no quieren acudir en ayuda de la familia, ya que pensaban que eran ellos mismos los que los provocaban. El miedo se ha incrementado en esta vivienda cuando otros miembros de la familia han asegurado que habían observado una extraña aparición. Los vecinos ya comentan que puede ser el espíritu de un joven de 19 años que murió hace 10 allí y que desde entonces
veces se escuchan ruidos extraños. Además aseguraron que un pantalón vaquero que estaba colgado en el tendedero comenzó a arder sin que nadie se acercara a él. Los bomberos fueron 17 veces para apagar el fuego y descartaron que pueda tratarse de un cortocircuito, ya que incluso cortaron la corriente eléctrica y el gas. Noticia interesante que será seguida, se la enviaremos inmediatamente a nuestro corresponsal en Argentina, Fabio Junco, para que nos dé documentos, testimonios, porque nuestra misión, allí donde ocurre el misterio, es aproximar nuestros micrófonos y escuchar a los protagonistas. Curiosamente, como casi nada en estos temas, no es un asunto nuevo, lo englobaríamos dentro de lo que algunos llaman CHE, combustión humana espontánea. En este caso no es humana, pero surgen esos fuegos fatuos de apariencia misteriosa que se centran en seres, en animales, a veces en personas. Los casos más célebres aquí en España ocurrieron en el año 97, por ejemplo, en la provincia de La Coruña. También los bomberos tuvieron que intervenir en varias ocasiones. En Jaén, en ese mismo año, en una casa de Córdoba, no Jaén, en Córdoba, una familia pasó un auténtico martirio, tuvieron que pintar varias veces la casa porque se incendiaba de forma incomprensible. Y sobre todo y ante todo, los famosos sucesos de junio de 1945 de el cortijo Franco, el cortijo Estella, el cortijo Pitango, la zona de la Sierra de Filabres en Almería, en el sur. Allí hubo cerca de 3.000 incendios espontáneos y varias personas pusieron fin a su vida precisamente convencidos de que aquel fuego era poco menos que la visita, la llamada del maligno. También, y que es muy parecido en los sucesos que ocurrieron en Italia, cierto, hace unos cuantos años, en los que los enseres, sobre todo los electrodomésticos, comenzaban a arder espontáneamente sin que nadie estuviera a su lado, sin que nadie los tocara. Incluso apagaron toda la corriente eléctrica de toda la localidad y los fuegos seguían produciéndose. Y nunca se supo la causa de esas llamaradas que surgían de la nada. Bueno, y yo creo que ahora es un momento idóneo para inaugurar no una sección, sino algo que, como ocurre con otras tantas, con Mente Positiva, con Santiago Camacho, con Nacho Ares, con las dramatizaciones, con Paco Pérez Caballero y sus crónicas del crimen, cada sección que surge, viene, va, nada es estanco ni nada es reiterativo en Milenio, sino que de repente aparece en las secciones. Pues tengo el honor de presentar a un querido amigo. Yo creo que no lo desvelemos todavía, Carmen, pero hemos pensado muchas veces que los libros que ya tuvieron su espacio en Milenio hace unos cuantos años, unas cuantas temporadas, tenemos que profundizar aún más, tenemos que animar a la gente a leer, tenemos que hacerles comprender la gran aventura que significa acercarse a un libro. Y pensamos mucho quién podía ser el crítico de este programa. Menuda responsabilidad ahora en España y América ser crítico de libros, Carmen. Sí, sobre todo hemos elegido a esa persona porque ha leído mucho. Es el mayor bestseller que tenemos en España en los últimos tiempos. Ha vendido millones de ejemplares por todo el mundo. Y quién mejor que él, que además conoce todo el mundillo editorial, no solamente español, sino a nivel mundial, para que nos traiga las últimas novedades y también libros que ya son de cabecera dentro del misterio. Importante aviso a las editoriales. Estamos abiertos, desde luego, como siempre, a que nos envíen sus trabajos, sus sugerencias. El hombre de los libros es insobornable, eso es cierto. Y siempre va a traer el libro que él quiere. Puede ser para recomendarlo, puede ser para criticarlo, puede ser para hablar de un autor, puede ser para hablar de una corriente, puede ser para hablar de un rumor, puede ser para animarnos a que vayamos a las librerías de viejo. Nosotros somos grandes lectores. Nuestra biblioteca, Carmen, hay que decirlo, alcanza casi los 20.000 volúmenes. La de nuestro crítico por ahí anda. Creemos que en los libros está la sabiduría, la aventura, la pasión. Y creo que viene debajo del brazo con un auténtico fenómeno en esta ocasión. Quiere presentarnos algo potente. Pero qué bonito es animar a leer. Es una de nuestras misiones, de nuestros objetivos. Leyendo uno, sin duda alguna, se construye un espíritu mejor. El hombre de los libros. El hombre de los libros. Y por supuesto, vosotros, amigos, en el 7640, palabra clave milenio, vamos con vuestros mensajes. Podéis recomendarnos libros, sagas, autores de ayer, de hoy, de siempre, que queréis que comentamos. Creo que es una alucinante aventura y para nosotros un honor. Un nuevo amigo que siempre ha estado, pero que ya definitivamente se sube como tripulante, con chapa propia y con asiento correspondiente en esta nave del misterio. Llega ya
la sintonía, muy atentos a las notas musicales para que la nave se convierta en inmensa biblioteca. Y el hombre de los libros no podía ser otro más que Javier Sierra. Compañero, buenas noches, bienvenido. Buenas madrugadas, Iker, bien hallado. Una sección que tiene un compromiso difícil, pero apasionante, que es fascinar y sugerir a las personas la aventura siempre increíble de leer. Convertir en palabra hablada la palabra escrita, el transmitir las imágenes que a mí me provocan algunos de estos libros y tratar de contagiarlas a nuestros oyentes. Y en esta ocasión, esta noche, he visto cosas que hacía siglos que no veía nadie. Te veo francamente emocionado e impactado por lo que traemos hoy, Javier. Sí, porque he descubierto especies distintas, inteligencias que conviven con nosotros, a las que no le hemos prestado atención hasta la fecha y que nos abren a un abanico de posibilidades fascinante. Me estoy refiriendo a la exploración de nuestro gran y desconocidísimo vecino, que es el mar. Allí habitan, para que te hagas una idea, especies como las avispas marinas, cuyo veneno, una sola gota de veneno puede llegar a matar hasta 250 personas. En ese lugar existen gusanos, los poliquetos, con mandíbulas, capaces de ir comiendo poco a poco el fondo marino y dejar a la intemperie, a la superficie, grandes cantidades de metano que pueden provocar explosiones tremendas en el fondo de los océanos. Algunos tsunamis en el pasado han tenido como origen este tipo de accidentes. Por ejemplo, se habla del efecto Storegga. Hace 7.000 años, un deslizamiento de placas en el mar de Noruega provocó una serie de tsunamis que alteraron el clima y la geología del planeta. Pero nada, y esto es lo emocionante y a la vez lo inquietante, nada nos advierte de que no pueda volver a suceder mañana. Javier Sierra trae bajo el brazo lo que dicen puede ser un gran fenómeno editorial a nivel mundial. Dicen los expertos, Javier, que queda un lugar todavía más ignoto que los espacios cósmicos infinitos. Son los abismos, las profundidades. Y de eso habla nuestro protagonista en esta primera sección de libros, El Quinto Día. Es una novela de casi 1000 páginas, publicada por Editorial Planeta, escrita por un autor alemán llamado Franz Satzin. Es la primera obra de este autor que ve la luz en castellano, aunque él tiene otras que me imagino que por el éxito que está teniendo no tardarán en traducirse a nuestro idioma. Pero lo curioso es que nos plantea un escenario realmente estremecedor. ¿Qué pasaría si a partir de mañana el océano decidiera rebelarse contra el ser humano? Si una serie de, vamos a decir, incidentes biológicos y geológicos conspiraran para acabar con la vida humana sobre el planeta. Bueno, lo que pasaría sería el escenario que nos muestra El Quinto Día. Por ejemplo, uno de los lugares, uno de los escenarios está en territorio español, en la isla de La Palma. Allí esos gusanos con mandíbulas, esos poliquetos, en la imaginación de Franz Satzin, van a liberar el metano que existe en el fondo marino canario y pueden provocar el desprendimiento del Cumbre Vieja, un volcán que, en el caso de caer, y a esto se han dedicado otras novelas ya en el pasado, incluso hay proyectos de películas, en el caso de desprenderse sobre el océano Atlántico, provocaría un tsunami de tal proporción que arrasaría toda la costa este de los Estados Unidos. Pero ¿qué sucedería si nos diéramos cuenta que todos esos animales, toda esa acción depredadora del océano contra el ser humano es una acción inteligentemente dirigida? Una venganza. Nosotros habitualmente pensamos que el océano es un espacio de silencio, que allí abajo nadie oye nada y casi nadie ve nada. En cuanto bajamos a una profundidad mayor de 50-60 metros, todo se vuelve absolutamente oscuro, como la noche. Pero allá abajo hay criaturas que emiten luz y también que emiten extraños sonidos. Nosotros lo hemos sabido a partir de los años 60, en plena Guerra Fría, cuando la Marina de los Estados Unidos empezó a colocar micrófonos espía, hidrófonos, en todos los océanos del planeta. Muy poca gente sabe de esto, pero esos hidrófonos llevan años captando extrañas señales que no han sabido, digamos, identificar o aplicar a criaturas conocidas. Una de esas señales fue captada en el verano de 1997 a casi 5.000 kilómetros de distancia del hidrófono en el Océano Pacífico Ecuatorial, exactamente a 50 grados latitud sur, 100 grados longitud oeste. ¿Y tenemos el sonido, Javier? En ese punto se oyó algo
que todavía hoy trae en jaque a los expertos de la Marina de los Estados Unidos. Lo llaman bloop, el sonido bloop. Escuchémoslo. No se parece a nada conocido. Algunos han llegado a especular con que podría tratarse del ruido de un calamar gigante. Pero claro, un calamar gigante captado a 5.000 kilómetros de distancia de ese micrófono espía. Bueno, no sabemos lo que es, pero sí sabemos que no es. Por ejemplo, sabemos que no es el sonido habitual de las ballenas azules. Las ballenas azules se comunican casi como lo estamos haciendo tú y yo, en distancias enormes a través del océano, porque el agua es un buen propagador del sonido, y a veces uno tiene la impresión, cuando escucha esas ballenas azules, de estar escuchando conversaciones. Resulta hasta un punto inquietante volver a escuchar a las ballenas comunicarse, Javier. Sí, escuchémoslas, porque nos va a dar la dimensión de lo que ocurre allá abajo. Las ballenas por lo general son criaturas pacíficas. Solamente otras ficciones literarias del pasado las han presentado como agresivas. Por ejemplo, Moby Dick. Bueno, Melville, el autor de Moby Dick, durante muchos años trabajó cazando ballenas. Fue un cazador de ballenas que despedazó muchas de estas criaturas en sus campañas, y se imaginó de una manera muy gráfica, muy fácil, que esas ballenas, o por lo menos una de ellas, Moby Dick, la ballena blanca, podría vengarse o tratar de acabar con él y con la tripulación de su barco. Eso es lo que describe esa novela. Lo que hace El quinto día de Frank Satzin es elevar eso a la categoría de plaga, de ataque masivo de ballenas en diversos lugares del mundo. Todo empieza en Vancouver, en la isla de Vancouver, en Canadá, un sitio hermoso en donde los turistas a fecha de hoy toman embarcaciones de recreo para ver el paso de las ballenas. Hay ballenas residentes, ballenas que viven allí, y ballenas que son migratorias, que de vez en cuando atraviesan esas aguas y crean un espectáculo colosal. En un momento determinado, esas ballenas comienzan a abalanzarse contra las embarcaciones de recreo, incluso a costa de su propia integridad física. Pero no es una ni dos, sino todas al mismo tiempo, como programadas, dirigidas por algo. Efectivamente, tú imagínate lo que puede ser una ballena gris que de repente hace un salto descomunal en el aire, como si fuera un delfín, y deja caer todo su peso contra la cubierta de una embarcación. Bueno, si la embarcación es frágil, puede llegar a hundirla. Eso es lo que empieza a ocurrir en Vancouver en una fecha que podría ser el día de hoy, quizá el amanecer de la mañana de mañana. Y una vez que ocurren esas desgracias, hay una serie de investigadores que comienzan a preocuparse por el comportamiento de esa criatura y de otras marinas. No solamente ya son barcos de recreo de turistas los que son atacados por ballenas, incluso los grandes cargueros transoceánicos, los que vemos habitualmente, los que vivimos en la costa, en Málaga o en Gibraltar, pasar todos los días por delante de nuestros ojos, esos grandes cargueros empiezan también a ser atacados. Pero no son atacados por ballenas. Una ballena no haría nada contra uno de esos buques o superbuques, sino que empiezan a ser atacados, por ejemplo, por mejillones cebra. Los célebres mejillones cebra. Los célebres mejillones cebra, que se irían adhiriendo a las superhélices de estos barcos en manadas de miles de individuos, irían taponando todos sus puntos de desagüe, llegarían a desequilibrar estas embarcaciones y terminarían hundiéndolas. Si solamente fuera un incidente aislado, estaríamos hablando de una anomalía puntual biológica, pero cuando esto se convierte en una plaga en todos los océanos del planeta, hay algo que permite deducir que se está utilizando, o al menos es lo que piensan los protagonistas del quinto día, se está utilizando la biología como un arma de destrucción masiva. ¿Pero hay alguien capaz de dominar la naturaleza? Esa es la gran pregunta. Y tenemos más sonidos, Javier, sonidos no identificados, auténticas anomalías en plenas profundidades del océano. Sí, porque no solamente es el sonido bloop el que han captado los hidrófonos de la Marina de los Estados Unidos en estos años, hay otro que se supone que pertenece a algo que podría ser casi el submarino del Capitán Nemo, el Nautilus de Julio Verne, porque no se corresponde con ningún objeto conocido fabricado por el hombre. Vamos a escucharlo, lo llaman Slowdown. Si fuera algo conocido, si fuera un submarino
incluso, bueno, da igual del país, ruso, norteamericano, da igual, británico, los hidrófonos de la Marina lo hubieran identificado casi al instante. Este slowdown que acabamos de escuchar pertenece a algo muy grande, tremendo, pero que no se corresponde con ninguna embarcación. Y que anda por allá abajo. Conocida, y que anda por allá abajo, efectivamente. Bueno, todo esto son solamente bosquejos de lo que hay en el Quinto Día. Son 1000 páginas fascinantes que no solamente me han hechizado a mí, o no solamente han hechizado ya a los más de 100.000 lectores que se han aproximado a este libro en España solamente, sino que también ha logrado tocar el corazón duro de los críticos literarios de este país. En concreto, por ejemplo, Ricard Ruiz, que es crítico de la revista Que Leer y que trabaja habitualmente también para el periódico de Cataluña, se quedó muy impactado. Creyó descubrir en el Quinto Día probablemente el mejor thriller de la década, y nos explicaba por qué. Le escuchamos. Sí, yo he dicho que El Quinto Día podría ser el mejor thriller de la década si no lo afeasen algunas cositas de la tercera y cuarta partes que tienen para mí una línea demasiado de película de acción hollywoodiense. Si no tuviera eso, optaría sin ningún problema a ser el mejor thriller de la década. Bueno, thriller hollywoodiense que va a ser llevada a la gran pantalla. Esta es la gran noticia también en torno al Quinto Día. Uma Thurman, la famosa actriz, compró los derechos de este libro en mayo del año pasado y están en estos momentos en la fase de producción. Yo quiero ver, Iker, una escena que a mí me ha impactado del Quinto Día, que es esa en la que León Anahuac, que es uno de los protagonistas, uno de los expertos en biología marina, sale al puerto de Vancouver a ver qué pasa con las ballenas, y de repente, mientras él está en su motora, hay una isla que emerge del mar por detrás de la motora. Esa isla tiene un ojo gigante, es una ballena azul colosal que parpadea mientras le mira. Yo creo, Javier, que te veo francamente impresionado. Creo que 2 millones de alemanes han sentido lo mismo de momento, que empieza el boca-oreja de ese fenómeno que poco a poco hace que los libros se conviertan en auténticos fenómenos mediáticos. Puede ocurrir con el Quinto Día. Lo bonito es que algo te haya estremecido de verdad. En esta sección, yo creo que la idea, Javier, es precisamente recorrer esos libros que nos tocan lo más profundo de la fibra sensible. Se publican muchas cosas, pero pocas llegan a remover algo profundamente y por dentro. Este sería un ejemplo. También vamos a hablar de personajes, cómo no, de biografías, de sucesos extraños en torno a los libros, siempre con un cometido que creemos, repetimos, que es la gran aventura cotidiana a la cual todo el mundo puede aproximarse: leer. Leer, y en este caso además recibir un pasaporte para viajar al más recóndito de los mundos, que a la vez es el más cercano, que es ese mar que nos rodea. Este planeta está completamente sumergido en el mar, aunque no nos lo creamos, y las criaturas que viven ahí son mucho más antiguas que nosotros, recordémoslo. Inquietante pero a la vez emocionante. Don Javier Sierra, el hombre de los libros. Tomen buena nota todos, editores, autores, lectores, el hombre de los libros, y su criterio insobornable. Se nota enseguida cuando alguien habla emocionado. Quizá algún día podamos escuchar al hombre de los libros indignado. ¿Quién sabe? Tantas cosas van a pasar por este programa. Es un honor y un placer tener al bestseller internacional español Javier Sierra, autor de La Cena Secreta, entre otros muchísimos títulos. De verdad, qué maravilla. Vamos a hacer que la gente lea, Javier. Vamos a intentarlo con toda nuestra alma. Un abrazo, compañero. Hasta muy pronto. Creo que va a ser una bonita aventura, ¿verdad? Vuestros comentarios, los más importantes, los de Milenio 3. Ya lo sabéis, 7640, palabra clave Milenio. Y en este caso imagino que un sinfín de opiniones y mucha gente que al mismo tiempo que nos escucha, qué bonita combinación, qué bonita conjunción, está mirando al cielo los últimos destellos de ese extraño fenómeno llamado eclipse lunar. Algunos como Luisma, desde Oña, que nos dice que está viendo el eclipse lunar desde su propia cama, que si no nos parece mágico. Bonito pueblo, si no me equivoco, creo que de la provincia de Burgos, ¿no? El sonido blue parece como una burbuja, nos dice otro de los comentaristas. Lidia de Vitoria: a mí los libros que me encantan son los de Julio Verne. Este gran escritor fue un hombre adelantado a su tiempo. Le dedicaremos un episodio, estoy seguro, del hombre de los libros. Ricardo dice que recomienda el libro La saga del Atlántico Norte, de Wayne Jones, que narra los misterios de las sagas escandinavas medievales. Leer es poder. Un saludo. Ah, qué bonita frase, qué bonita frase.
Roberto desde Tarancón, que recomienda los libros de Edgar Allan Poe. ¿Para cuándo un programa sobre él? Claro, lo has dicho muy bien, amigo. Es que Edgar, el amigo Edgar, su extraña muerte, ¿verdad? Convulsionándose con aquella frase que dejó estremecidos a los médicos que pensaban que estaba delirando, pero él veía cosas y dijo: Dios se apiade de mi propia y de mi pobre alma. Lo cierto es que Edgar es un misterio, su obra y él, así que se merece no una sección, yo creo que todo un programa. David de Cádiz le gustaría que le habláramos de la Divina Comedia y también del Necronomicon, si existe. He oído hablar de él, pero ignoro de qué trata. El libro que conecta con el mundo de los muertos. Amigos que también lo han leído e incluso lo han regalado ese quinto día. Yo he de decir que estoy enganchada a él ahora mismo, ¿eh? Madre mía, los señores del planeta tienen que estar contentos, pero así es el hombre de los libros, insobornable. Cualquier día viene con la maza, ¿eh? Francisco desde Granada nos dice que le gustaría que alguna vez contáramos la historia de Carlos Castaneda. Un saludo, porque sois una cualidad extraordinaria. Muchas gracias, amigo. Tomamos nota del extraño chamán, ¿verdad? Don Carlos Castaneda, aquel libro que supuso un increíble aldabonazo en el mundo de la antropología. Las enseñanzas de Don Juan, ese brujo de la zona de Sonora, en México. Hablaremos de él, claro que sí. Ya que hablamos de libro, nos preguntan sobre un libro tuyo sobre las urdes y dónde conseguirlo. Un saludo de un jurdano. Hombre, amigo jurdano, un abrazo muy grande, paisano de corazón, porque yo las urdes las siento muy dentro. Se llama El Paraíso Maldito y le editó Edaf. Como siempre, sobre el relato de Teo, Francisco Sánchez nos dice: buenas madrugadas, fantástica y espeluznante la historia, como siempre, seguida así. Inma desde Murcia, que están 40 personas en la Cresta del Gallo contemplando el eclipse y ahora escuchando Milenio, que Teo les ha acongojado. 40 personas observando esa luna rojiza por efecto del eclipse, pero que la gran Margarita Landi hablaba de luna de sangre, ¿verdad? Bueno, pues para esos amigos que están ahí, esos 40 en la Cresta del Gallo en Murcia, y todos los que han salido de su casa o desde la ventana o desde el tejado o desde la carretera están viendo el cielo, un abrazo cósmico y muy fuerte. Yo creo que vamos a conseguir que en este verano, no digo nada más, todos volvamos a mirar al cielo. Aquí estamos de nuevo, los amigos de la nave del misterio, para España, para todo el mundo y en especial también para esos amigos de Iberoamérica que se unen: México, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, unidos por la magia y la fuerza de la nave del misterio, de la radio, cada uno aportando sus enigmas y todos dispuestos, como humanistas que somos, a aprender, a absorber conocimiento, a dudar, ¿por qué no?, a reflexionar, a estremecernos. Todo eso y mucho más en esta especie de montaña rusa de la radio, ahora sonando gracias a Noel Calero, con ese genio llamado Vangelis, Mitodea. Esta música viajó ni más ni menos en el año 2001 que hasta los espacios ignotos de Marte. Enseguida conectamos con el asunto del Hospital de los Fantasmas, así lo llaman. Los médicos, operarios y enfermeras que se han topado con ellos, llantos de niños, presencias, todo eso en el Hospital San Juan de Dios. Y siempre presente, estamos recibiendo mensajes, repito que provisionalmente, porque seguramente un buen amigo de esta nave del misterio, uno de los capitanes cibernéticos de la nave, que es Guillermo León, webmaster de ikerjiménez.com, la página amiga, seguramente en muy breve tiempo coloque un buzón amplísimo para que los amigos de todos esos países puedan escribir sus casos. De momento, esta semana sigue el milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, para que nos contéis lo que queráis. Milenio 3 con número, número 3, milenio, el número 3 seguido, @cadenaser.com. Hemos recibido mensajes esta semana de ovnis y luces extrañas sobre Madrid a mediados de febrero. Luces como dos focos, como dos pelotas de rugby, ejerciendo extraños movimientos. ¿Qué podían ser? Hablando de ovnis, un exministro ha pedido a los gobiernos que desclasifiquen no informaciones y textos sobre ovnis, atención a la noticia, sino tecnología procedente de los ovnis.
Ha sido el exministro de Defensa canadiense Paul Heyler. Ha instado a los gobiernos de todo el mundo a desclasificar documentos OVNI y usar tecnología alienígena secreta. Según el diario canadiense Ottawa Citizen, el exministro aseguró que le gustaría ver qué tecnología extraterrestre podría haber para eliminar la quema de combustibles fósiles dentro de una generación, que esa podría ser una forma de salvar nuestro planeta. A su entender, las naves extraterrestres deben haber viajado largas distancias para llegar a la Tierra, por lo cual deben estar equipadas con avanzados sistemas de propulsión o utilizar combustibles excepcionales. Todo esto podría servir, según siempre el entendimiento de este exministro de Defensa, para detener el cambio climático. Afirmó además que necesitamos persuadir a los gobiernos para que desclasifiquen lo que saben. Algunos sospechamos que saben bastante y que ese conocimiento sería suficiente para salvar a nuestro planeta si se aplica muy rápido. Heyler fue ministro de Defensa en 1963 y en 2005 impactaba al pueblo canadiense asegurando que una vez había observado un ovni. Por cierto, tengo que decirlo, gracias a todos los amigos que están haciendo que la colección de DVDs, libros y DVDs de Cuarto Milenio siga siendo un fenómeno editorial sin precedentes. Ya están los nuevos números en la calle. El número 6, hablando de leyendas urbanas misteriosas donde las haya. Gracias, amigos, que os acercáis al kiosco, que estáis esforzándoos, muchos no lo encontráis, hay teléfonos de contacto. Gracias por ese movimiento y sobre todo por el afecto que supone que os interese nuestro humilde trabajo. Esa colección de DVDs. Y que hablando de ovnis, al parecer durante el eclipse se han podido observar en diversas ciudades españolas objetos volantes que nuestros comentaristas no han podido identificar. En Barcelona, en Granada y en Córdoba. Nos llegan mensajes de estas tres localidades en las que justamente cuando estaban observando el eclipse pues han visto extrañas luces también paseando alrededor de la luna. Repite las localizaciones, Carmen, para ver si podemos saber algo más. Córdoba y Barcelona. Precisamente mañana tenemos además una noticia muy importante. Hacia las 10:30 en Cuarto Milenio, mañana cumplimos un sueño de siglos. No os digo más. Mañana aquí hacemos un programa, los amigos que no lo sepan de otros países, en la cadena de televisión 4, Cuarto Milenio, y lo dicho, cumplimos un viejo sueño del hombre. Hablamos también de la casa del demonio y hablamos de una maldición, de una momia, pero sobre todo cumplimos ese anhelo, volar. Pero ya que estamos con la música metiéndonos más en materia, ¿por qué no viajamos a ese hospital? Centro Hospitalario San Juan de Dios, ni más ni menos fue en su día la fundación donde el gran investigador vírico Manuel Patarroyo desarrolló el proceso para aislar y conseguir la vacuna sintética contra la malaria. Luego ese hospital ha tenido muchas problemáticas a su alrededor. Y desde aquí, aunque estemos a miles de kilómetros, mandamos un fuerte abrazo a todos los empleados, médicos, a todas las personas que se han encerrado voluntariamente cumpliendo su jornada de trabajo a pesar de que el centro se ha cerrado. O sea, es como un lugar que sigue teniendo actividad médica, pero ya no hay enfermos. Pero no los hay, seguro. Escuchábamos testimonios de médicos y enfermeras y personas que habían escuchado cosas y que incluso se habían topado con lo que parecía ser un monje. Y es curioso porque en nuestro relato, en nuestra dramatización de Teo Rodríguez, La casa de los tres fantasmas, aparecía, ¿verdad? Una figura extraña, una presencia. Ahora estamos hablando de noticias que son portada en algunos periódicos de Colombia. Y lo han sido en varias ocasiones, porque los médicos hablan. Lo que ha conseguido Norberto Vallejo creo que es importante, nuestro corresponsal de Caracol, de Radio Caracol allí en Colombia, es pasar una noche en ese hospital, ir con el micrófono amarillo de la nave del misterio e intentar saber qué ocurre. Creo que es la primera vez que en la radio se habla con médicos que están en un encierro hospitalario y que hablan abiertamente de fantasmas. Conectamos con Colombia. Norberto Vallejo, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, muy buenas noches a todos nuestros compañeros que nos escuchan a esta hora y también muy buenas noches a los tripulantes de esta nave del misterio. ¿Y qué novedades has encontrado, Norberto? Tú nos ponías sobre aviso. No te puedes imaginar, compañero, la cantidad de amigos, por ejemplo, de España,
y amigos colombianos que residen en España, que conocían perfectamente el hospital o habían incluso estado en alguna ocasión en sus cercanías, quizá ingresados incluso, y que decían que era un lugar, bueno, que destilaba bastante misterio. Pero tú has estado investigando e incluso has accedido a ciertas documentaciones de primera mano. ¿Qué te ha ocurrido en esta semana, Norberto? ¿Cómo ha sido tu pesquisa? Bueno, hemos visitado el hospital y lo que es más curioso, estuvimos presentes en las horas de la noche. Lo recorrimos parte de él, y hay dos cosas muy contradictorias. Lo uno, que presenta un estado fantasmagórico. Dos, tuvimos la oportunidad de dialogar con algunos de sus habitantes. Y tres, que lo contradictorio es que el hospital se encuentra en muy buen estado. Lo que no hay es enfermos, solo quien lo cuida y los famosos fantasmas. Los llantos de un niño, el quejido de un enfermo, era cierto, y tenemos testimonios, desde luego, hablamos con ellos, y nos hablan de una forma ya muy natural, porque ya se acostumbraron a este tipo de percepciones. Norberto, yo en una ocasión aquí en la parte de la iglesia también se me presentó un fantasma, prácticamente era como un monje, y yo me asusté, salí corriendo y dije no le voy a poner a eso, pero volví y reaccioné y me volví a entrar, y al rato se me volvió a aparecer en la mitad de la iglesia el monje. Varias personas han sido testigos de muchas cosas, ¿no? Necesidades y problemas y de todo que hemos vivido aquí desde que se cerró el hospital. Nos siguen rodeando todos los fantasmas. Sí existen, claro, sí existen. Ese monje era alto, viejito, miraba con tristeza, y yo en un momento que en la segunda vez le dije si quiere algo de nosotros, díganos qué quiere o en qué nos quiere ayudar, y se desapareció en el momento que yo le dije eso. Una noche de un trayecto de acá del hospital se escuchaba jalar un plástico, un caucho, y al mismo tiempo la persona que lo iba jalando se iba quejando. No pudimos ver las personas, no pudimos ver quién era el que se quejaba y se jalaba, hasta que llegó a una casa que está sola, y ahí entró con el plástico y se desapareció, y lo buscamos y no lo pudimos encontrar. Norberto, hemos escuchado voces, palabras, testimonios obtenidos en el lugar de los hechos, pero tu sensación personal como periodista, al vagar por ese lugar, no sé, ¿cuál es tu crónica personal de sensaciones? ¿Crees que es un lugar donde se ha exagerado por un miedo que se han pasado unos a otros? ¿O tú llegaste a percibir algo anómalo? ¿Cuáles fueron tus sensaciones personales? Bueno, las sensaciones personales, Iker, es de una soledad. No sé cómo describirla, porque ver un hospital tan inmenso desde el punto de vista físico, abandonado, no es innegable que se escuchen ruidos extraños. Personalmente, lo que yo capté y percibí fue un frío en el cuerpo, en todo mi cuerpo. Caramba, Norberto, ¿tú sabías que eso es una de las, digámoslo así, señales básicas que los expertos dicen, lo llaman termogénesis, la bajada radical de temperatura de cuando ocurren este tipo de fenómenos? Está esto constatado en todos los grandes libros de parapsicología. ¿Tú lo sabías? Pues no lo sabía, y que hasta ahora me doy cuenta, y realmente lo que estoy diciendo es completamente cierto y comprobado. ¿Te ocurrió en algún lugar preciso ese cambio de temperatura, Norberto? En el corredor, en uno de los tantos pasillos del hospital, en un segundo piso. Estuvimos recorriéndolo con ellos, y sí se siente un frío, pero sí, digámoslo así, fantasmagórico. Lo mismo que la iglesia que hay al interior del hospital. Oye, Norberto, y en general, con todo lo que tú has respirado en ese lugar, lo que has sondeado, haciendo un poco crónica general, ¿tú qué crees que ellos piensan que ocurre allí realmente? ¿Que realmente son espectros de los difuntos o enfermos que estuvieron allí? ¿Tú qué crees que piensan? Sí, definitivamente ellos piensan que es, por decir algo, lo que dejan los muertos.
el caso de uno de ellos que dice que escucha como alar una bolsa. Eso lo lleva uno a pensar, una bolsa es llevar un muerto. Ellos están convencidos de que los ruidos son ciertos, los espectros que ellos perciben son ciertos y ya están acostumbrados. ¿Por qué? Porque es un hospital donde se nace y donde se muere. Don Alberto Vallejo, nuestro compañero en Colombia, en Caracol, que ha seguido esta historia asombrosa que yo creo que es realmente insólita, no porque no haya ocurrido en otros casos y en otros muchos hospitales, sino porque los operarios que estaban allí han decidido hablar. Todo por su buen trabajo, por haberse infiltrado amablemente para saber, palpar, sentir lo que ocurre dentro de ese lugar. Desde luego que seguiremos con muchos más temas y siempre que haya novedades, que se pueda tener alguna especie de nueva prueba, es difícil, pero siempre que haya algún dato nuevo estaremos con un ojo avizor observando este Hospital San Juan de Dios que, como hemos comprobado, muchos amigos colombianos residentes también aquí en España conocían perfectamente. Norberto Vallejo, compañero, un fuerte abrazo y hasta dentro de 7 días. Hasta dentro de 7 días, Iker. Adiós, compañeros y tripulantes de esta nave del misterio. Esto es Milenio 3 y estamos francamente emocionados por poder hacer radio, por transmitir sensaciones, sentimientos, historias, voces, descubrimientos, y porque hoy, precisamente esta noche y no otra, en España está ocurriendo un eclipse lunar. Mucha gente está en diferentes puntos y hace que nos sintamos mucho más cerca, conectados con la naturaleza. Gracias por estar ahí. Tiene que ser impresionante escuchar, pues bueno, la voz del misterio, las voces del misterio, mirando a las alturas, ¿verdad? Por cierto, arqueología no podía faltar. Están desenterrando en una ciudad con todo tipo, además, de ecos negativos durante mucho tiempo, pero llena de misterios. Sodoma. Bueno, por el momento la están buscando. Decenas de personas están pagando fortunas para acudir a un desierto en Jordania y ayudar en las excavaciones de lo que sería la ciudad de Sodoma. Claro que nadie lo ha descubierto, pero están intentando acotar lugares posibles. Arqueología bíblica, una vez más. Eso es. Dennis Addington, por ejemplo, es un ex trabajador de la construcción que tenía además problemas en la espalda y es una de esas personas que ha decidido gastar sus ahorros para encontrar la ciudad del pecado más célebre de la historia. Este equipo improvisado busca Sodoma, un lugar tan malvado que, según las escrituras, Dios lo borró del mapa junto con su ciudad hermana, Gomorra, en un cataclismo de fuego y azufre. Que se trata de la ciudad del pecado es una de las pocas cosas en las que están de acuerdo cristianos, judíos y musulmanes. Según Stephen Collins, que es decano de Arqueología e Historia Bíblica en la Universidad Trinity Southwest, lidera esta excavación arqueológica también para desenterrar la desaparecida ciudad y que muchos creen que es una invención, aunque Collins piensa que este es el punto cero de la maldad. El experto cree que los restos de la ciudad están enterrados en una enorme montaña en el valle de Jordania. Aunque habría sido destruida hace más de 3.500 años, Sodoma ha sobrevivido a través de los tiempos como un símbolo de la ira de Dios. Los arqueólogos ortodoxos se burlan del proyecto y aseguran que la existencia de Sodoma es casi imposible. Ya claro, los arqueólogos ortodoxos siempre se burlan, o a veces algunos se burlan. También se lo decían a Schliemann antes de descubrir Troya. No le creía a nadie, como no era arqueólogo, y la descubrió. Así ocurren muchas cosas. La arqueología siempre revela un pasado misterioso, enigmático. Ayer mismo, en Milenio 3, edición del viernes, hablábamos de la tumba auténtica, parece que no, de Jesús de Nazaret, o esos osarios presentados por James Cameron, director de Titanic, y el revuelo formidable que se está montando. Tenemos muchas cosas, tantas que a veces hay que compilarlas en una especie de informativo. A lo largo de 7 días, la ciencia de verdad, la que investiga, la que indaga, la que busca, la que se sorprende, nos da muchas noticias que, si las analizamos, son como para reflexionar cada una de ellas. Noticias de las profundidades, del espacio, de la arqueología, de los hallazgos que tienen que ver con la salud, de la zoología. Ese boletín informativo de la auténtica ciencia, la que nos interesa, la ciencia que mira el futuro, lo hace siempre nuestro compañero Carlos Cala.
El jueves arrancó en París el Año Polar Internacional, el programa de investigación más ambicioso que se lleva a cabo cada 50 años en el Ártico y en la Antártida. A la conferencia de apertura asistieron miles de científicos de más de 60 países. Durante los 2 años que dura el proyecto, el objetivo principal será determinar el estado actual de ambos polos. Además, se intentará saber qué impacto están teniendo en esas zonas los cambios medioambientales, así como avanzar en la comprensión de la influencia que tienen las regiones heladas del planeta sobre el resto de la Tierra. Es una gran oportunidad para la ciencia. Eva Ramírez es investigadora de la Universidad Española de Cádiz y se encuentra en la Antártida. El Año Polar Internacional supone para mi proyecto y en general para toda la gente que trabaja en la Antártida una gran oportunidad de dar a conocer en qué consiste el trabajo que realizamos aquí. Y bueno, es un año cada 50, si lo recuerdas. Y pues es una buena oportunidad y una suerte que coincida con nosotros aquí trabajando, porque el próximo año polar probablemente estemos todos jubilados. Un grupo de buzos ha descubierto el río subterráneo más largo del mundo en la Riviera Maya, en la costa del Caribe mexicano. Ha sido bautizado con el nombre de Saskatoon y tiene 155 kilómetros de largo. Se da la circunstancia de que los otros 2 ríos subterráneos más largos del planeta, el Osbelha de 146 kilómetros y el Sistema Dos Ojos de 58, están también en la Riviera Maya. Los investigadores auguran que en próximas fechas habrá sin duda más hallazgos importantes de ríos o de otros tesoros. No hay que olvidar que el cuerpo humano más antiguo de América se encontró hace unos años cerca de Dos Ojos. La sonda New Horizons ha captado una enorme erupción volcánica en el polo norte de Júpiter durante su maniobra de aproximación a este planeta. Según la NASA, las imágenes fueron tomadas por la cámara de reconocimiento de largo alcance 5 horas después de que la nave completara su aproximación más cercana a Júpiter. Según la Agencia Espacial Estadounidense, esta es solo una de las centenares de imágenes captadas por la cámara de New Horizons que la sonda empezará a transmitir a la Tierra en los próximos días. Por cierto, la NASA ha anunciado que retrasará entre 4 y 6 meses el primer vuelo con tripulación humana a la Luna debido a restricciones en el presupuesto. La nave Orion no saldrá hasta principios de 2015. Este viaje forma parte de lo que hace 3 años el presidente estadounidense George Bush calificó como su visión sobre el futuro espacial, que también incluye viajes tripulados a Marte en las próximas décadas. El físico británico Stephen Hawking tendrá en abril la oportunidad de realizar un vuelo de gravedad cero. Hawking, que sufre una esclerosis lateral amiotrófica que le mantiene paralizado, podrá sentirse como si estuviera en órbita. Será un primer paso después de que el científico anunciara públicamente hace un año que desea hacer un viaje turístico al espacio. Físicos del Reino Unido y de Alemania han desarrollado el material tecnológico más delgado del mundo. Se trata de una membrana de solo un átomo de grosor que, según los investigadores, revolucionará la electrónica y facilitará la investigación sobre nuevos medicamentos. La nueva membrana podría utilizarse para filtrar gases, construir aparatos electrónicos ultrarrápidos y analizar moléculas con extrema precisión. El desafío ahora es hacer que sea un material barato para que pueda ser utilizado en aplicaciones a gran escala. Y terminamos ya con una alerta. Científicos estadounidenses han advertido de que el fenómeno meteorológico conocido como la Niña ha empezado a formarse en la zona ecuatorial del Pacífico. La información no es especialmente tranquilizadora para el Caribe y el sur de Estados Unidos, ya que se avecina una agitada temporada de huracanes en el Atlántico. Según los meteorólogos, las condiciones desfavorables pueden durar años. Ahora viajamos a otro lugar. Por circunstancias de la tecnología, la semana pasada no pudimos saludar quizá uno de los enclaves más mágicos de toda América. Hablamos de Chile. Y la emoción profunda que nos recorre, queridos amigos, cuando sabemos que en lugares como Rancagua o Putre, en el norte de Chile, van a oír nuestras voces. Allí tuvieron lugar algunos de los casos más impresionantes de la historia de los ovnis, objetos volantes no identificados. Allí ocurrió la extraña desaparición del cabo Valdés, Armando Valdés Garrido, un militar que se esfumó cuando se aproximaba dando el alto, intentando detener una extraña luz que se posó delante de los 7 miembros de su patrulla. Una zona polémica. ¿Cómo no recordar a los desiertos de Atacama? Siempre bordeados por extrañas figuras eclipsadas, nunca mejor dicho decirlo esta noche, eso de eclipsado, por la fama de las cercanas, más o menos, de Nazca en Perú. Las de Chile siempre fueron las hermanas pobres de Nazca, pero algunos dibujos como el gigante, con más de 100 metros de alto,
dicen que es la figura humana, robótica, más inmensa realizada por el hombre. Dibujos que desde el suelo miran al cielo. ¿Por qué? ¿Y cómo podemos sentirnos si hay estaciones de radio de la W, Radio W de Chile, que nos va a intercomunicar a todos en esa zona de la Patagonia? Y Carmen, ¿cómo se siente uno sabiendo que en la isla del misterio, en el ombligo del mundo, en Aku Aku, en la tierra de los Moais que miran la inmensidad, también hay una pequeña emisora que va a emitir Milenio 3? A mí me parece un sueño. A lo mejor también uno de nuestros sueños se cumple, y es poder hacer un programa de Milenio 3 al lado de los Moais de la isla de Pascua. Eso sí que sería mágico, ¿verdad? Y que encima se retransmitiera por internet a todo el mundo, por ejemplo, por ponernos a soñar. Bueno, un sueño es alcanzable, perfectamente, yo creo. Vamos a ver, vamos a Chile, ¿por qué? Primero porque hay que presentar, vais a escuchar la voz de nuestro corresponsal, del hombre que arriba y abajo, un país muy largo, difícil para las comunicaciones, creo que más de 5.000 kilómetros, nos va a traer toda la información desde, decíamos, la W Radio, allí en Chile, conectada a Milenio 3, gracias a Unión Radio. Él es Jorge Pino. Pero resulta que las noticias son impactantes porque ya todo el mundo se había olvidado de una especie de sombra, de una especie de animal desconocido, de una especie que nadie ha catalogado y que para muchos duerme en el subconsciente, duerme en las creencias profundas, en mitos de dioses que atacan al ganado, en maldiciones de la pedriza que cae algunas veces, que rompe la agricultura local. Algunos piensan que deidades maléficas desde el tiempo remoto son esos enviados, y hay quien dice que hace unos 15 años surge otro mito, un mito que se bautizó con el nombre de chupacabras, que surgió entre Puerto Rico, también en México, y ese nombre tan rocambolesco que incita al humor en vez del misterio ha hecho mucho daño, es cierto, pero parece ser que hay mutilaciones de ganado inexplicables. En Argentina, por ejemplo, en el año 2002, aquí hablábamos con los veterinarios como Daniel Belot, los cortes eran perfectos, como hechos por una especie de sierra radial o de bisturí. A veces las vacas enteras les habían practicado en el cuero cuadrados y les habían extraído por ellos algunas vísceras perfectamente amputadas, y las vacas con sus cornamentas mirando en círculo, por ejemplo, a la luna. ¿Quién creaba esto? ¿Quién hacía que, por ejemplo, también en algunos de los embalses se vaciase todo el agua, miles de litros esas noches? ¿Por qué no había huellas? Se habló de médicos, de forenses, viajando en helicóptero a hacer experimentos. ¿Por qué? Si es tan fácil hacerlo en cualquier lugar secreto con animales. Se hace, lo sabemos. ¿Por qué en pleno campo? ¿Será alguien intentando analizar la respuesta de los campesinos, el miedo a la presencia de un ser? Pero es que miles de testigos hablan de una especie de gato gigantesco, de pantera, que a veces se soporta sobre sus dos patas fortísimas, humanizadas casi, y que ataca, y que a veces solo deja un colmillo o dos con los que ha extraído toda la sangre, hasta la última gota de sus víctimas. Hemos ido contando en diferentes países de Iberoamérica la presencia de esta entidad, sea lo que sea. A veces no hay huellas, no hay un solo pelo, salta a grandes verjas. La última noticia llega desde Chile, llega desde la población de San Antonio, unos 120-150 kilómetros de Santiago. La prensa habla, la policía actúa, los vecinos salen con las escopetas. ¿Estamos solo ante un mito? Jorge Pino, primera conexión con Chile. Tiempo, acá se ha hablado con mucha fuerza todo lo que es el fenómeno del chupacabra, que ha reaparecido en una zona muy cercana acá a la capital, a Santiago de Chile, en una zona llamada San Antonio, es un puerto. En una zona rural ha aparecido el chupacabras. Hay ya 3 denuncias, incluso hay denuncias que se han formalizado a través de las policías, y básicamente eso está ocupando la agenda noticiosa con respecto a los fenómenos extraños sucedidos acá en nuestro país. ¿Y huellas? ¿Existen huellas? ¿Hay pruebas? La policía científica está aproximándose. Es que incluso a veces las gallinas y los patos no son devorados, cuidado. Hace poco, en nuestro programa televisivo, hablábamos con el vicedirector de la prestigiosa entidad
que supone aquí en España el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, y nos decía que claro, que lo habitual es que las presas muerdan, no desangren, sino que muerdan y devoren. En este caso, hasta gallinas y patos tienen las mismas marcas de esa especie de vampiro. Las primeras noticias reales de cosas similares nos remontan a 1975. En la zona de Moca, en Puerto Rico, se hablaba por primera vez, aunque hubo luego 20 años de silencio, de una especie de figura que algunos testigos habían visto incluso en patios interiores, en algunas barriadas donde había gallinas y ganado. Patios interiores, imaginaos también la escena de alguien mirando por los visillos, plena madrugada escucha unos golpes, piensa que es un ladrón, se aproxima y ve una especie de figura encorvada, medio animal, medio humanoide. Allí se llamó el vampiro de Moca. ¿Estamos ante el mismo fenómeno? Jorge Pino nos habla de esos hallazgos, de las posibles huellas. Hay testimonio de gente que ha visto algo raro, que ha visto sombras, que ha escuchado extraños ruidos, y queda en evidencia básicamente estos ataques del chupacabra al otro día, cuando la gente va hacia sus corrales, hacia sus gallineros y ven que están los animales mutilados. Y hay una característica muy especial que se ha registrado durante este último tiempo con 3 ataques, como te contaba, en una zona llamada San Antonio, que queda aproximadamente a 120 kilómetros de Santiago de Chile. Es que las heridas que presentan los animales están sobre el lomo, son 2 heridas que presentan, y lamentablemente no hay soporte que se pueda básicamente señalar que puede haber sido un ataque de un animal como un perro o como un lobo. No, son extraños sucesos que han aparecido, y que esto tiene muy asustada a la gente que vive en la zona del campo, la zona campesina, la zona rural, porque básicamente viven de la agricultura y también viven de la crianza de ganado. Estamos entonces ante un fantasma, una especie de espectro, siempre según la memoria popular. Pero ya algunos pueblos precolombinos hablaban de la presencia de figuras que, como vampiros de la noche, atacaban al ganado y causaban maldiciones. Es como si ese icono, como si esa sugestión colectiva se mantuviese, pero basada en hechos reales, porque los animales están ya en manos de veterinarios y se está investigando. Al final, nuestro compañero Jorge Pino habla de el retrato robot de lo que se está viendo esta misma semana en esa población de Chile. La gente escucha ruidos extraños, se levanta a ver y ver los animales mutilados. Hay testimonio de algunas personas que han dicho que han visto algunas sombras. Hay huellas que no tienen como explicación lógica o una explicación básicamente para relacionarla con un tipo de animal. Solamente sobre los lomos, por ejemplo, de patos, de gallinas, de gansos, se le ven 2 orificios sobre la nuca, y al otro día los animales aparecen totalmente desangrados. Esa es la realidad, misteriosa o no, está ocurriendo, y si está ocurriendo lo cuenta Milenio 3. El chupacabras, mito, ficción, invención o inquietante presencia, pese a quien pese, sigue rondando algunos lugares de Chile. Y ahora mensajes, los comentaristas de Milenio 3, 7640, la nave del misterio habla. Vamos con esos mensajes de 7640, palabra clave, milenio, espacio, como siempre, lo que nos queráis contar, los que no queráis comentar. Gorka nos dice en un box de la UBI, de un hospital de Madrid, no vamos a decir el nombre, algunos enfermos dicen ver una sombra que les mira desde una esquina. Es increíble escuchar a nuestros hermanos de Latinoamérica hablar con tanta pasión de estos temas. Un saludo al Foro de Milenarios del Alquimista. El Alquimista, un abrazo, un saludo muy grande a esa gente que se incorpora en Internet haciendo una labor encomiable, a los amigos de todas las listas de correos, de todas las páginas dedicadas a Milenio 3 y este foro milenarios.tk, a los que siempre mandamos un abrazo muy afectuoso de todo corazón, porque han conseguido muchos amigos hablando de estos temas. Así que bienvenidos todos, también sois parte de la nave del misterio, claro que sí. Por cierto, hay que decirlo, que los amigos de Latinoamérica hablan con una pasión muy especial, son capaces de contagiarla. Qué bonito, ¿no? Ante a veces reacciones de cierta frialdad que uno se encuentra en su propio país, qué bonito es encontrar el río de agua fresca de gente que no tiene ningún rubor, hablar
de lo que son simplemente sucesos. También en salida de contacto nos han escrito desde Chile. Yo soy de Talagante, a 40 kilómetros de Santiago de Chile, donde también atacó el chupacabras. Isabel desde Pamplona nos dice que en los hospitales pasan muchas cosas, que ya había una mujer que se desvaneció en una clínica privada de Navarra. Un mensaje precioso que nos dice: permitidme deciros que tras escuchar vuestras palabras penetrantes me hacen compararles con el gran equipo naturalista de Félix Rodríguez de la Fuente. De verdad que ese mensaje a mí personalmente me llega a lo más profundo del alma. Gracias, amigo. No lo firma, ¿no? No sabemos. Por lo menos se ha nombre. cortado el mensaje. Pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias, porque además mi redescubrimiento de esa figura, lo he comentado en alguna ocasión, me está proporcionando grandes momentos de felicidad, de admiración profunda para el que para mí es el gran comunicador de la historia de la televisión y de la radio, porque Félix hizo 600 programas, que eso la gente no lo sabe, en Radio Nacional de España. Nadie ha contado las cosas, da igual que sea la naturaleza, el misterio, yo qué sé, la política, el deporte, me da igual. Ese era un genio, yo le admiro profundamente. Ojalá algún día lleguemos al tacón de lo que fue el gran maestro Félix. Vamos a resolver una duda que nos transmite Jack desde New Jersey, que está escuchando el programa y a la vez estudiando inglés. Y se le ha pasado un dato sobre un libro que creo que habéis recomendado, que se llama El hombre de los libros. ¿O no era un libro? Pues no, Jack, no es un libro. El hombre de los libros es Javier Sierra, que eso sí, cada semana o cada cierto tiempo nos va a traer un libro. ¿Quién sabe si en un futuro el hombre de los libros escribe sobre su sección? ¿Quién sabe? También nos escucha un vigilante de una huerta de paneles solares que está a menos de 300 metros de un cementerio y en plena meseta castellana. No está mal el sitio, no está mal. Santiago del Teide de Tenerife, gran espectáculo de la luna. Saludos desde el Cherfe. Vamos a hacer una cosa, Carmen, que yo creo que es importante, porque ahora estamos en plena euforia con esta música de Rain Man, que activa la positividad. En nada, en unos minutos, viene nuestro querido Alberto Granados, recién llegado de México. Bueno, alguna noticia importante de México. Ha traído un montón de cosas, pero siempre con la sonrisa grabada en el aire, para que influya en un montón de personas en eso que llamamos, en ese juego bonito de radio que llamamos mente positiva. Antes, algo que no es tan positivo es la conexión con la conspiranoia, con lo profundo, a veces los temas de los que mueven el mundo, dicen algunos. Bueno, nuestro compañero Santiago Camacho siempre es la voz de esos temas que habitualmente, no voy a decir que no salen en la prensa, sino que se borran de la prensa. El tema es muy duro, eugenesia. ¿Sabéis lo que es la eugenesia? Bueno, una corriente durísima que decía, hoy en día vivimos, ¿verdad?, bajo la esclavitud de la belleza, la moda. Es como la sensación de que solamente los mejor preparados podían sobrevivir, que eso en teoría, bueno, puede tener un pase, o es una realidad en la naturaleza y los animales, pero trasladado al hombre, es decir, para no andarnos con rodeos, el exterminio de las razas más débiles. Hubo mucha gente que creía en la eugenesia, gente sorprendente. Santiago Camacho nos lo cuenta. Se ha dicho hasta la saciedad cómo con un mínimo porcentaje de lo que los gobiernos gastan en auténticas chorradas se podría acabar con el hambre y buena parte de las enfermedades que diezman a la población del tercer mundo. Sin embargo, lo que resulta más difícil es explicar por qué no se hace. Hace un par de años, Edwin Black, un magnífico periodista de investigación que se hizo famoso en su día por sacar a la luz cómo la empresa IBM dotó al régimen de Hitler de tecnología para perpetrar el Holocausto, publicó un grueso volumen titulado La guerra contra los débiles, en el que se narra la atroz y desconocida historia de la eugenesia. Black cuenta con todo lujo de detalles cómo importantes magnates estadounidenses financiaron campañas de esterilización de minusválidos físicos y psíquicos, minorías étnicas y marginados en general, lo que gráficamente en los estados del sur de Norteamérica se conoce como basura blanca. A principios del siglo XX hubo una verdadera epidemia de este tipo de medidas. Estas ideas llegaron a la categoría de esperpento con las prácticas de John Harvey Kellogg en su balneario de Battle Creek.
Kellogg se aseguraba de que los intestinos de todos y cada uno de sus pacientes fueran convenientemente irrigados con agua, tanto por arriba como por abajo. Su artilugio favorito era una máquina para aplicar enemas de unos 57 litros de agua en los infortunados intestinos de un paciente en cuestión de segundos. No me he vuelto loco. 57 litros. Está comprobado. Aquellos poderosos que apoyaban a Kellogg y otros científicos en sus experimentos no les gustaban los débiles. Su sueño era crear un mundo idílico de gente guapa sin más pobres que los estrictamente necesarios para satisfacer sus necesidades y trabajar para ellos. Tal vez la inacción actual respecto a problemas que azotan el tercer mundo, como el hambre o el SIDA, no sea tan accidental como parece, y en lugar de avaricia o tal vez desidia, haya algo más de premeditación de lo que todos creemos. A fin de cuentas, a los poderosos, los débiles siempre les han molestado. Lo dicho, recién llegado de México, ha pasado ahí prácticamente 10 días investigando a tope en casos de casas encantadas, en viejas ruinas, en extrañas tradiciones. Don Alberto Granados, ya le echábamos de menos. Y a vosotros también, se os echa mucho de menos. Menos mal que tuvimos esa conexión de la semana pasada y pudimos charlar un rato, ¿no? Ya estás en casa. Sobre esos enigmas mexicanos. Ya estamos en casa, sí. La verdad que lo bonito de los viajes también a veces es el regreso y encontrarte con las cosas que dejas, ¿no? Y en efecto, hemos vuelto de México y fíjate que México es un país que está muy ligado al tema de la muerte, al tema de los rituales. Te ha impresionado mucho, ¿no? Sí, la verdad es que hay muchos sitios dedicados a los rituales. Por ejemplo, estuvimos visitando el Templo Mayor, que ellos llaman, que es casi el centro de México, ¿no? A partir de ahí empezó a crearse toda la ciudad de Tenochtitlán, la antigua Tenochtitlán, y fue la primera cosa que destruyó Hernán Cortés, ¿no? Al llegar allí no quería que siguieran adorando a ciertos dioses, y lo primero que hizo es destruir parte de ese templo, que luego, gracias a que se construyó al revés que lo que se hace normalmente, es decir, se construyó de arriba abajo, toda la parte de abajo del templo quedó intacta y se puede ver en la actualidad. O sea que, pero era un templo dedicado a los rituales, ¿no? Y a darle de comer a los dioses, ¿no? Por así decirlo. Fernando Bedoy, nuestro compañero de W de México, nos comentaba la semana pasada que en México se habían dado pistas sobre unos rituales que se hacían, que eran rituales sexuales, que tenían que ver con las partes sexuales de los hombres. Y rituales de muerte. Sí, y rituales para ofrecérselo a los dioses, y eran rituales que tenían que ver con los genitales masculinos o femeninos, y vamos a escuchar lo que nos contaba. Como ya les había anticipado la semana anterior, les voy a hablar ahora de un ritual que se acaba de descubrir. El historiador José Iturriaga lo da a conocer en su último libro, que se llama Ritos de Sangre y Sexo y Erotismo. Este sacrificio tiene que ver con el aspecto erótico, con el aspecto sexual de los indígenas de Mesoamérica, de los pobladores de Mesoamérica, del México prehispánico. Y este sacrificio, a diferencia de los otros que eran desollados, los asados o que los flechaban o incluso los degollaban, este sacrificio era muy propio y era muy íntimo, porque la gente en sus casas o en cualquier lugar ceremonial se hacía flagelaciones en partes genitales de su cuerpo, y esto se lo ofrecían a las deidades prehispánicas. Esto también era, digamos que estos sacrificios era también un castigo propio para ofrendar a los dioses y a las deidades, como te comentaba. Pues fíjate las diferentes maneras de ofrecer esos sacrificios, ¿no? Nos hablaba, por ejemplo, Fernando, pues por ejemplo, como hablábamos la semana pasada, de desollar a las personas, de esas piedras calientes en las que quemaban cuerpos, o incluso pues a través de lanzarles flechas en el cuerpo. Todas esas maneras de encomendarse a los dioses, y otra de estas, pues la que nos ha contado Fernando Bedoy desde W, pues esta pequeño ritual, o por así decirlo, que tenía que ver con el tema sexual, ¿no? Con los genitales. Curiosísimo. México, que va a ser otro país siempre presente. Un día nos hablas de esos rituales de la Santa Muerte, que nos los contabas muy emocionado, porque es increíble los ritos que perviven en ese país prodigioso que tiene tantas cosas que contar. Si te parece, Alberto, lo que hacemos ahora es representar de nuevo, porque ha sido uno de los grandes, yo creo, ¿no? No lo digo yo, lo dice la audiencia, aciertos de esta temporada.
En Milenio 3 contamos tantas cosas, a veces agradables, desagradables, el misterio, a veces cosas tensas, que qué bonita es la idea de irse con una mentalidad positiva a descansar, ¿no? A la cama o a lo que cada uno tenga bien hacer. Y qué curioso, ¿eh? El amigo Ray Lynch igual no se lo esperaba, pero en España hemos convertido esta pequeña canción ya casi olvidada, porque es de 1990, llamada Celestial Soda Pop, en una especie de himno de los que creemos que la mente positiva siempre es un buen timón al que aferrarse. Ahora, milagroso o no, esta misma música queremos que se convierta en un himno positivo en los países hermanos que se unen en este puzzle cósmico de la radio. Esta música que es capaz de decirnos que aun en lo peor hay luz, suena así. Sabemos de mucha gente que tiene esta música ya en los móviles, que lo tiene en los ordenadores. Desde luego que nada nos paga, ni mucho menos el amigo Ray Lynch y su compañía discográfica. Es porque lo sentimos así y un día la recuperamos. Y sobre estas notas, el final de Milenio siempre será, o casi siempre, porque en Milenio todo es incertidumbre, la voz de Alberto Granados contándonos cosas que hacen reflexionar y algunos cuentos que conmueven lo más profundo del alma y que luego le dejan a uno pensando. Alberto, ¿de qué va la mente positiva tan especial y para tantos millones de amigos esta noche? Pues fíjate, no podía ir de otra manera, de viajes, ¿no? Acabo de llegar de un viaje y no sé qué tienen que a uno le aporta mucho conocimiento. Lo primero porque no te encuentras en tu entorno, con tus amigos, con lo que se denomina zona segura. No sé si sabréis que hay... ¿Zona segura? Sí, porque eso lo denominan los psicólogos al entorno familiar, al entorno de nuestro trabajo. En cuanto uno pasa de ese entorno, parece como que se nota más nervioso, empieza a sentir miedos, y los miedos se sienten precisamente cuando uno se aparta de ese entorno seguro, ¿no? Incluso hay una palabra para denominar el miedo a viajar: odofobia. Estaba buscando, sí, además me ha llamado mucho la atención porque buscando cómo se le llama al miedo a viajar, he encontrado que hay, otra semana hablaremos de ello, más de 100 nombres para los distintos miedos que tiene el ser humano. Porque hay miedos, por ejemplo, tan increíbles como el miedo al oro, por ejemplo, o el miedo a llegar tarde. Bueno, la semana que viene me cuentas hablaremos eso, de los miedos, que los la miedos semana que viene hablamos de los miedos. Fíjate, tenemos mucho que hablar de los miedos, ¿no? Bueno, pues un viaje suele ser una especie de termómetro que nos indica en qué nivel de temperatura nos encontramos. Uno puede medir cómo se comporta con los desconocidos, por ejemplo, puede saber su nivel de tolerancia hacia otras culturas, uno se mide en la manera de desenvolverse, y sobre todo los viajes son ideales para observar. Pues uno observa a otros viajeros y descubre, por ejemplo, que algunos no se quieren tomar fotos, otros en cambio, pues como en mi caso, hacemos fotos constantemente, ¿no? Algunos no prueban la comida local, otros comen todo lo que se les pone por delante, unos compran mucho, otros no compran nada, unos anotan y ven paisajes y otros no quieren absolutamente saber nada, y a algunos les pasa el viaje como si no hubiera sucedido nada, ¿no? Llegan al destino y cuando les preguntas por el viaje como que lo tienen olvidado, ¿no? Hay varias frases que pueden hablar de viajes. Los viajes son como el amor: cuanto más lejos vas, más recuerdos te dejan. O el que está acostumbrado a viajar sabe que siempre es necesario partir algún día. Esto lo decía Pablo Coelho. Y algunos, como estamos hablando de viajes, lo que está claro que cuando uno se va de viaje lo primero que hace es preparar la maleta. Y justo este detalle puede tener mucha importancia. Hay que saber depositar dentro de la maleta lo imprescindible, pero sin olvidarnos de nada. Eso cuando vamos de viaje. Pero ¿y si tenemos que preparar la maleta para recorrer nuestra vida? Porque cuando tu vida empieza, tienes apenas una maleta pequeña en la mano, y a medida que los años van pasando, el equipaje va aumentando. Existen muchas cosas que recoger en el camino porque piensas que son importantes. En un determinado punto del camino comienzan a ser insoportables tantas cosas, pesan demasiado, entonces decides escoger. O bien permanecer sentado a la vera del camino, esperando que alguien te ayude, lo cual es difícil, pues todos los que pasan por allí ya tienen su propio equipaje. O puedes pasar la vida entera esperando, o puedes disminuir el peso, eliminando lo que no te sirva. ¿Pero qué tirar? Empiezas tirando todo para afuera, sacándolo todo y viendo lo que tienes dentro de la maleta. Amistad, amor, bien, es bastante curioso, pero no pesa nada. Pero tienes algo pesado. Empiezas a hacer un esfuerzo para tirar la rabia, cómo pesa, ¿eh? Empiezas a tirar y empieza la incomprensión, el miedo, el pesimismo, y en este momento el desánimo casi te empuja hacia dentro de la maleta, pero tú empujas hacia afuera con toda tu fuerza y entonces aparece una sonrisa que estaba sofocada en el fondo de tu equipaje. Sacas otra sonrisa y otra más, y entonces sale la felicidad. Colocas las manos dentro de tu maleta y sacas la tristeza.
Ahora tienes que dejar la paciencia dentro de la maleta, pues la vas a necesitar bastante. Procura entonces dejar también la fuerza, la esperanza, el coraje, el entusiasmo, el equilibrio, la responsabilidad, la tolerancia, el buen humor. Tira la preocupación también o déjala de lado y ya pensarás más tarde qué hacer con ella. ¿Bien? Tu equipaje está listo para ser usado, pero piensa bien lo que vas a colocar dentro. Ahora es para ti. Y no te olvides de hacer esto muchas veces, pues el camino es largo. Muy, muy, muy largo. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de los miedos, hablaremos de viajes. Nos ha faltado el cuento porque no da tiempo. Un cuento bastante curioso de alguien que se pensaba que la vida era de una manera determinada, pero que ciertos cambios realizados al final hacen que la vida sea de otra. Y sobre todo hablaremos de los miedos, algo que preocupa mucho a la gente, ese miedo que se suele tener a veces y que no es más que un síntoma que tiene el cuerpo y el ser humano para identificar los peligros, ¿no? El miedo es importante también a pequeña escala porque eso nos hace el tener precaución con ciertas cosas. Cuando uno va por un callejón a oscuras y va andando, el miedo le hace tener pues un poco de paciencia e intentar irse por otro camino, de estar precavido por lo que le pueda pasar, ¿no? O sea que el miedo es una parte importante que tendremos que hablar la semana que viene. Pues la verdad, para sobre todo los amigos que no conocían la mente positiva, todos los que se incorporan ahora en diferentes partes y países, los amigos colombianos, mexicanos, argentinos, chilenos y estadounidenses, yo creo que va a ser tan importante difundir las palabras de don Alberto Granados cuando acabe la semana llena de misterios, tan importante, tan milagroso, tan prodigioso. Yo quiero contar una pequeñísima anécdota, Alberto, y es que esta sección, ya lo saben los amigos de España, surgió en un viaje en una furgoneta atravesando la Paramera española y allí dijimos, caramba, surgió así. ¿Por qué no hacer una sección dentro de un programa de misterio que intente ayudar? No somos sabios de nada, pero por lo menos vamos a intentarlo. La respuesta ha sido maravillosa y todo lo bueno que está dando Alberto se te va a devolver, se te está devolviendo, creo yo, pero se te va a devolver mucho más ahora multiplicado por tanta gente que se une y que se va a enamorar de estas historias. Estoy convencido. Estáis devolviendo vosotros, eso está claro. Y no me quería ir sin una frase que me ha gustado mucho. Vivir en la Tierra es caro, por eso incluye un viaje gratis alrededor del Sol cada año. Yo creo que vamos a aprender de frases, de cuentos, de reflexiones. Alberto, bienvenido de nuevo a la nave del misterio. Muchas gracias. Después de ese viaje de absoluta exploración. Carmen, qué bonito va a ser que en América, pues bueno, vayan viendo que a veces con cosas muy sencillas, que no hace falta nada, tenemos un equipaje maravilloso para enfrentarnos al reto, que en algunas partes es muy duro, de vivir. Y gracias a un perrito, a Xavi, una familia de Valencia la noticia vivir. Positiva. Acabamos con ella, Carmen, la noticia positiva. Pues sí, hace unos días Xavi, un perro de Valencia, se convirtió en un auténtico héroe. El animal salvó a toda una familia de perecer abrasada por las llamas que estaban consumiendo la vivienda. Hacia las 4:30 de la mañana el perro corrió al dormitorio de Adela y no paró de ladrar hasta que logró despertarla. Cuando logró su objetivo, el animal insistió para que lo acompañara hasta el comedor. Fue entonces cuando la dueña se dio cuenta de que había un incendio y que las llamas estaban ya quemando las sábanas del sofá donde dormían sus sobrinas. Pues gracias a ellas se salvó toda la familia y también se salvó y salió ileso Salvi. Luego dicen que no hay noticias buenas. Noel, muchas gracias. Alberto, mañana en Cuarto Milenio nos vemos. Carmen, hasta mañana. Hasta mañana. Y ahora os dejamos con esta maravillosa sintonía hasta que lleguen las noticias que trae nuestro querido amigo David Martos y que espero que sean, como siempre, positivas. A veces me equivoco, ¿verdad? Siempre de todo, Iker. Siempre de todo, pero hay que escucharlo. Para eso hay que estar informado aquí en la SER. Un abrazo.